Madero, un civil, un chaparrito además, no hay chaparro que no sea cabrón, hace la hazaña de derrotar al tirano. Es una hazaña, o sea, por donde lo veas, la persecución, el acoso. Él era un hombre adinerado, era de la oligarquía, era de los ricos del porfiriato, su familia. Y era un buen hombre, un buen hombre. Entra a la lucha rico, muy rico, y cuando lo matan, es pobre, su viuda queda en condiciones pavorosas, pavorosas. Y la verdad es que es un extraordinario trabajo lo del interinato de De la Barra, ahí empieza el tema, porque además en el fondo no pocos historiadores plantean la culpa de Madero, que Madero tuvo la culpa de que lo asesinaran. Su debilidad, era espiritista, se alejó del pueblo, yo mismo he dicho, el propio compañero presidente lo ha comentado, ahí hay una parte política efectivamente que está ahí presente, pero yo creo que el rescate que hace Elena Garro es muy poderoso, porque dice un hombre bueno, un demócrata, un creyente de la ley, un hombre que no va por el poder, que no le importaba liberar a la patria, enaltecer al pueblo, liberar, generar justicia, un hombre bueno que no aspiraba a quedarse más allá de los 4 años, que inclusive duda en algún momento de encabezar en la lucha, de que pues, nadie quiere y por eso pues, contra todos los pronósticos triunfa. Fíjense, era tan buen ser humano que cuando él participa, o sea, él participa en los hechos de armas, siendo un civil, un valiente. Madero no era ningún cobarde. Él participa. El plan de San Luis no está planteado aquí, es una parte que yo he retomado bellísima, lo he comentado en tribuna. Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Madero en el plan de San Luis. Y convoca y participa. Y cuando triunfan en Juárez, el general Naranjo, creo que se apellida, que es derrotado, Pascual Orozco, que era general, y Francisco Villa, que era creo que coronel. Entonces Madero participa en el hecho de armas, triunfan, y Pascual Orozco y Villa quieren fusilar al general porfirista. Y Madero se interpone y dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Y él lo quieren fusilar, lo quieren matar, porque se opone al fusilamiento del general porfirista. Él se interpone, lo lleva a la frontera, lo deja del otro lado vivo, y el general con pundonor dice, yo estoy aquí preso y a disposición del señor Madero, porque él puso en riesgo su vida para evitar que me fusilaran, y yo aquí estoy para hacer frente, si es necesario. Todavía le dice, antes de que lo lleve a la frontera, le dice, no, que me fusilen, no exponga su vida. Y Madero impone su liderazgo y su visión y su posición, que era un humanista. Pues él convoca a las armas porque no había más remedio, no porque fuera un militarista, porque estuviera convencido, porque quisiera ir por ahí. De hecho, los acuerdos que se hacen y que no cumplen, o sea, De la Barra era un tipejo, todos ellos eran unos deshonestos, unos mentirosos, unos farsantes. Y a ti te tratan de tonto por ser claro, por ser honesto, por actuar con verdad, como si fueras torpe, como si fueras ingenuo, como lo que se sigue premiando, que lo dice aquí Elena Garro. Dice, se derrotó la visión humanista y el servicio por el oportunismo, el poder por el poder, la intriga, la mentira, la traición, la sangre, el asesinato, la muerte. Es terrible y tiene razón. El relato sobre la escena trágica, que es lo que le hace De la Barra a Madero, es terrible. El gran poder está en Madero. Él es el que derrotó a Porfirio Díaz. De la Barra era un empleado de Porfirio Díaz. Y lo deja como gobernante interino, pensando que es un caballero como él, y no tiene palabra, lo enemista con Zapata, están a punto de matarlo ahí con Zapata,
fregaderas que le hace él y Huerta, y a Madero se le olvida lo que Huerta le hizo ahí en Morelos. Entonces, porque no tiene rencor, porque perdona, porque pasa la hoja. Es un muy buen ser humano, Madero, en un nido de víboras. Entonces, la barra le hace canallada y media, pero al final pues, llega el momento de la elección. De la barra dice, aquí no lo plantea, dice que no va a participar y por supuesto que participa. Por supuesto que busca ser reelegido presidente, porque todavía no habían cambiado la no reelección. Madero triunfa por aclamación y dura 1 año, 3 meses. Y hay aquí un planteamiento, tiene cosas bien interesantes, porque yo, por ejemplo, no sabía que había hecho un programa de reparto agrario y de apoyo al campo importantísimo. Hay aquí un Molina Enríquez, que es un gran especialista. En la época de Cárdenas dice, si hubiera estado los 4 años, Madero resuelve el problema del campo. Pues yo voy a recuperar los planes que hizo. Es que hay cosas que siguen vigentes. Aquí el gran actor en contra de nuestro gobierno, en contra del presidente Madero, es el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Henry Lane Wilson. Ahí se complota, ahí se fragua el golpe de Estado. Fíjense, se levantan en contra de Madero, le venía comentando a Emma. Bernardo Reyes, que es un tipejo, padre de un intelectual muy importante, Alfonso Reyes, y de un político nefasto que estuvo con Victoriano Huerta, Rodolfo Reyes. Y el tipo quiso ser presidente siempre, era el ministro de guerra de Porfirio Díaz en el último periodo. Y era un cobarde, nunca enfrentó a Díaz. Y era uno de los 2 grupos que se disputaban la presidencia, el otro el del Limantur, los científicos. Era un represor, un tipo terrible. Nunca se enfrenta a Díaz y Madero lo derrota. O sea, Bernardo Reyes regresa y aquí yo voy a ganar la presidencia y lo hace pinole Madero. Y el tipo se va del país y regresa en una rebelión armada donde no le responde nadie. Y llega, creo que a Sabinas, Coahuila, todo jodido, hambriento, se entrega al militar. Y lo que procediera a su fusilamiento con las leyes de esa época. No estoy diciendo que esté bien, que soy cruel, no estoy diciendo lo que procediera a su fusilamiento. Y Madero, que es un extraordinario ser humano, dice no, y lo manda a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Y el otro que se le subleva Pascual Orozco, se fue a medio mundo, Zapata incluido, es Félix Díaz. Y tampoco lo fusila, lo mete a la cárcel. Bueno, pues en el golpe de Estado, el plan es liberar a los 2 y los liberan, y que encabecen el golpe militar contra Madero. Y le van Lauro del Villar, que es el responsable, aquí no lo dice, pero tenía gota y se para todo jodido y todo, y va y para a Bernardo Reyes. De hecho, lo matan en la plancha del Zócalo. Ahí acaba su patético final. Y estos se van y se esconden en la Ciudadela. Félix Díaz y Victoriano Huerta, el ministro de guerra que pone Madero, pues es un deshuevado, para decirlo claro. Y entonces cuando se da el golpe de Estado, y Madero, que es muy valiente, va con los cadetes, por eso es la Marcha de la Lealtad en febrero, 9 de febrero creo, va custodiado por los cadetes del Castillo de Chapultepec, que era donde vivían los presidentes desde Díaz, desde Maximiliano, el emperador. Juan vivía en Palacio Nacional, a Palacio. Y hay cosas, no voy a hacer la historia larga. El ministro de Guerra anda dubitativo y Huerta dice yo me hago cargo. Y Madero comete el error de darle el cargo a Huerta de la defensa y él es quien lo traiciona. Él que debe defender al presidente y al gobierno de la República va a pactar con los golpistas. La presidencia iba a ser para Félix Díaz y el tipo es tan hábil y tan perverso que le da la vuelta y acaba la presidencia en sus manos. Y entonces hay unos pasajes terribles, hombre, terribles.
sea, ahí está. Para nadie es un secreto que Wilson intrigó, negoció y patrocinó el crimen del presidente Madero. Madero es un peligro para los norteamericanos. En realidad a Madero lo matan porque es un demócrata, porque es un respetuoso del marco legal, porque es un respetuoso del ser humano, porque es un comprometido con el pueblo humilde. Hay una discusión por ahí donde él plantea que quien hizo la revolución fue el pueblo pobre. Dice aquí, el crimen está en el aire. El presidente contestó que contaba con el pueblo en enero de 1913, como era verdad, y con el ejército, lo cual era falso. Y el propio apoyo popular estaba disminuido porque los medios habían jugado un papel canalla de mentir, de intrigar, de denostar, de tergiversar, de decir que era un iluso, que era un ingenuo, que no sabía gobernar, que un presidente que no fusilaba no servía, que acostumbrados a la brutalidad de Porfirio Díaz, un respetuoso, pues le decían tontería y media. El valor que no habían tenido para enfrentar a Díaz, pues eran muy valientes con Madero, que sabían que no les iba a pasar nada. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Afortunadamente esto no va a pasar, pero la actitud canalla, la prensa y los valientes que hoy sí le dicen al compañero presidente majadería y media. Sí. Lauro del Villar recupera el Palacio Nacional, sorprende a los traidores y arresta a 232 aspirantes del colegio militar que habían usado para tomar Palacio Nacional. Pero como queda herido, su primer problema fue encontrar sustituto para el general Lauro Villar, que había sido herido en la batalla de Palacio. Mondragón y Félix Díaz huyen despavoridos y se van a la Ciudadela. Eso les dará tiempo para recobrarse. Hay poca gente dentro y está el depósito de armas del gobierno. Y durante días pueden tomar la Ciudadela y no la toma Huerta. Y manda a los batallones leales a que los maten a pecho descubierto. Ya se sabía en el cuerpo diplomático, fíjense aquí, dice, yo mismo he tomado parte en el complot, dice un tipo, en la embajada, y sé que Huerta no llegó a un acuerdo porque pretendía la presidencia, y la presidencia estaba decidida en la embajada de Estados Unidos para Félix Díaz, por el embajador, ¿no? El gobierno de Estados Unidos está de acuerdo en que tiraran a Madero, no mueve un dedo para evitar que lo maten, que es a donde quiero llegar. El presidente entra el lunes 10 de febrero a Palacio a las 9 de la noche, después de haber ido a Morelos a buscar al general Felipe Ángeles, que no lo pone al frente porque era general, pero tenía menor graduación que Huerta. Rubio Navarrete se compromete a tomar la ciudad en 24 horas, es uno de los que lo traiciona. Durante la sublevación de la Ciudadela culpaba al señor Madero de ser el responsable del derramamiento de sangre por no rendirse inmediatamente a los amotinados y no renunciar a su alto cargo. Eso decía el embajador de Estados Unidos y la prensa haciéndole eco. Blanquet llega y es el otro que traiciona también. Rubio Navarrete, después de su conferencia con Huerta, anuncia al presidente que la Ciudadela es inexpugnable. Y les llegaba hasta alcohol, comida, todo. No estaba sitiada la Ciudadela. Y una matazón ahí en torno. Dice, Madero supone a Díaz en un círculo de fusiles y ametralladoras. Sin embargo, hay una ancha vía en donde no se encuentra un solo federal y permite a los rebeldes ir y venir a capricho y entrar no solo cajas de cerveza, sino ganado, verduras, fruta y hasta champán. Están además presionando que va a intervenir Estados Unidos si no renuncia Madero. Los senadores van a pedirle la renuncia. Es una cosa. El cuerpo diplomático, el embajador de España en México va a pedirle a Madero que renuncie. Por supuesto que Madero lo manda por un tubo. Creo que esto todavía no llega. Las cosas que decía el embajador de Estados Unidos, Wilson muy excitado, que repitió por en esa vez que Madero era un loco, un fool, o sea, un tonto, un lunático, que debería ser legalmente declarado incapacitado para ejercer el cargo. Esta situación es intolerable. Voy a poner orden, dijo en inglés, dando un puñetazo en la mesa. Dice, ha llegado el momento de decirle que solo la renuncia puede salvarlo y propongo que sea el ministro de España quien por su cargo de raza se lo haga saber. La mañana se reúnen 25 senadores para discutir el tema, no hacen quórum, y entonces va el embajador y le dice que no hay otra solución que su renuncia. Y el señor Madero dice, el embajador no ha expuesto la inmensa gravedad, se refiere al embajador Wilson de Estados Unidos. Interior Internacional nos ha afirmado que no tiene usted otra solución que la renuncia. El señor Madero
No preguntó en qué se fundaba Wilson para decir eso. Preguntó inesperadamente, ¿qué opinaron ustedes, los ministros, o sea, los embajadores? Mis colegas no se opusieron a lo que solo a mí concernía. No se opusieron, contestó Cologan. ¿Y usted? Preguntó el presidente. Toda objeción mía hubiera sido inútil. Mr. Wilson hizo afirmaciones terminantes. El señor Madero se irguió y contestó con altivez. Los extranjeros no tienen derecho a intervenir en la política mexicana. Y salió de la pieza dejando solo al impertinente ministro que había callado lo único que debía haber dicho, que Wilson y los traidores estaban unidos para asesinarlo, que sus días estaban contados y que debía deshacerse inmediatamente de los generales traidores. Lo sabían, todos estos lo sabían. Márquez Sterling incluido, que aquí sale mal parado, aunque después tuvo un manejo muy decoroso. Las renuncias del señor Madero y señor Pino Suárez en el nombre supremo de salvar a la soberanía nacional iban a plantearle, y el presidente se negó a recibirlos a los senadores. Dice aquí, convocados por el presidente para que le ayuden a resolver el conflicto internacional, en vez de investirlo de facultades extraordinarias, le piden que se entregue a sus enemigos y renuncie, porque más la renuncia es la firma de la sentencia de muerte. O sea, toro pasado está claro, pero en ese momento está clarísimo también. Nunca debió haber firmado la renuncia, lo cual no lo salvaba, igual y lo mataba siendo presidente. Pero no siendo presidente, su vida no valía nada. El presidente Madero envió un telegrama de protesta al presidente Taft por la amenaza de invasión. Protestaba también por la conducta del embajador que había instigado a los diplomáticos a pedir la renuncia. Y en Estados Unidos contestan que no hay ninguna invasión, que no va a haber. Los lacayos de Washington cooperaron activamente en la destrucción del primer Estado independiente y nacional que surgió en la historia de América Hispana. Su actitud condujo a los diplomáticos hispanoamericanos a participar con su caballerosa, entre comillas, conducta del silencio en el crimen más asqueroso de la historia del continente, dice con mucha fuerza y razón Elena Garro. No deja de ser asombroso el cinismo de Wilson, que siendo extranjero le exige al presidente entrevistas con Huerta. Va a buscar a Huerta, el embajador Wilson, que ya están en tratos para traicionar abiertamente a Madero. Dice aquí que el propio presidente Taft estadounidense quería a Madero muerto, lo demás era secundario. Madero significaba la nacionalidad mexicana que surgía después de 100 años de confusiones sangrientas. Sus únicos apoyos habían sido las leyes y el pueblo, lo cual es cierto. Lo matan y luego va la esposa a pedir que le entreguen el cuerpo. Su marido, señora, no, antes de que lo maten, su marido, señora, no sabía gobernar, jamás me consultaba, ni pidió, ni escuchó consejo. Dice el embajador estadounidense, jamás me consultaba, ni me pedía consejo. O sea, somos una nación soberana. Están en esos días trágicos, la decena trágica que se llama. Félix Díaz, el golpista, fíjense, cualquier similitud con la derecha actual, lanza un manifiesto en el que declaraba que era preferible entregar al poder a los extranjeros que permitir que la patria siguiera maderista. Así como están complotando en la Embajada de Estados Unidos y prefieren que intervenga Estados Unidos a que siga el proyecto de la Cuarta Transformación. Adelante. Tal cual. Hace una tregua y los golpistas colocan cañones, fíjense, dice, los felicistas se aprovechan de la tregua para avanzar y colocar cañones en donde no hubieran podido llegar en lucha franca. Todo estaba combinado entre Wilson y los traidores. Y luego el embajador dice que es Madero el responsable, que generó, que no respetó la tregua. Todavía Huerta le dice al presidente Madero, usted está en los brazos de Victoriano Huerta. Era el credo de la traición. Wilson, el embajador estadounidense, le dice al embajador cubano Márquez Sterling, mañana todo habrá terminado. Márquez Sterling pide a su país que manden marinos cubanos para proteger la legación cubana y lo para a México. O sea, también pues fue terrible la complicidad.
qué no comunicó nada al señor presidente? Dice Elena Garro, pues tiene razón. La noche previa al golpe de Estado, Wilson, el embajador de Estados Unidos, informa a los periodistas porfiristas que el señor Madero será detenido al día siguiente a las 12 del día. No lo detienen a las 12, lo detienen a la 1 del día siguiente. Decía García Granados, que luego fue secretario de Gobernación de Huerta, la bala que mate a Madero salvará a México. Siguen las traiciones. Riverol, que era uno de los que había dicho lo abraza y que qué valiente y que lo va a defender, llega, está en una reunión de gabinete y le dice al presidente que sí, Riverol hacía unas horas lo había abrazado, entusiasmado por la valentía del señor presidente. Le dice que urgentemente Huerta quiere hablar con él, que porque viene el general Rivera de Oaxaca a sumarse al golpe de Estado. El gobernador del distrito observó que detrás de Riverol entraban un pelotón de soldados bien armados y gritó: señores, están entrando soldados y vienen a prender al señor presidente. Deprisa el señor Madero alcanzó el umbral del salón de acuerdo seguido de Marcos Hernández. Un ayudante leal empezaba a dispersar a los soldados. El señor Madero, comprendiendo que Huerta le había tendido una celada, le dijo sonriendo a Riverol que le dijera a Huerta que pasara inmediatamente a verlo. Riverol da órdenes a los soldados: alto, media vuelta, levanten armas, apunten. Y antes de decir fuego, Gustavo Garmendia, un ayudante del señor Madero, le da un tiro y lo deja muerto al traidor. Marcos Hernández cubre con su cuerpo al presidente y los soldados tiran. Repiten 2 veces la descarga, se llena de humo el cuarto y el señor Madero, con los brazos en cruz, avanza entre ellos diciendo: calma, muchachos, calma, no disparen. Los asesinos huyeron dejando muerto a Marcos Hernández, que había cubierto al presidente Madero con su cuerpo. Salen a pedir apoyo de Blanquet, que había llegado con soldados, 3,000 para apoyarlo supuestamente. Blanquet detiene a Pino Suárez y a Federico González Garza. Y luego, cuando sale Madero, lo detiene. Presentan armas, sale Madero, el presidente Madero, a hablar con Blanquet. Y les dice a los soldados: quieren aprender al presidente de la República, pero ustedes sabrán defenderme, porque si estoy aquí es por voluntad del pueblo mexicano. Y le dice Blanquet, avanza pálido con un revólver en la mano: es usted mi prisionero, le dijo al señor Madero apuntándole al pecho. Es usted un traidor, contesta el presidente. Es usted mi prisionero, responde el traidor, que no se inmutó cuando el presidente le repitió con voz airada: es usted un traidor. ¡Qué fuerte! Y ahí, donde dio la charla cuando se recuperó del COVID, el compañero presidente, ahí lo llevan a la comandancia militar. No había ni camas ni nada, y lo tienen días durmiendo en sillas y con la misma ropa. Gustavo Madero estaba en una comida con Victoriano Huerta y otros. Huerta le pide su arma y él se la da. Y luego entran los rurales y lo detienen y se lo llevan detenido. Primero lo tienen ahí en el guardarropa y luego se lo llevan. Al general Ángeles lo detienen porque se niega a detener los disparos de los cañones hacia la ciudadela. La esposa de Madero, Sara, y familiares de él se van a la embajada japonesa a resguardarse. Wilson manda un telegrama al presidente Taft: tengo el honor de informar a usted que he derrocado a este gobierno. Esta es nuestra historia. Esto es lo que hace la embajada de Estados Unidos con los gobiernos que sirven al pueblo, al mejor que hubo, el del mejor hombre, Madero. Todavía Huerta le dice: va a verlo prisionero a Madero, al presidente. Y le dice: sepa usted, señor Madero, que desde que me confirió el mando de las tropas de la División del Norte, porque lo confía para enfrentar a Pascual Orozco en una rebelión que hace, usted era mío. Estaban presos todos los ministros del gabinete de Madero, los sueltan a todos, a excepción del vicepresidente Pino Suárez, y a González Garza lo sueltan. Estaba preso y luego lo sueltan. Iba borracho, pues sí. Era dipsómano. Alguien dice:
esta es la salvación de México. Wilson, el embajador, fíjense lo que dice. Esta es la salvación de México. El golpe de Estado y la detención de Madero, que sabe además que lo van a matar. La prisión de Madero la sabía yo desde hace 3 días. Debió ocurrir hoy en la madrugada. Y luego Wilson, con el presidente en Palacio Nacional preso, hace una reunión con la lista de nombres del nuevo gabinete y no se equivocó en uno solo. Y era presidente constitucional Madero, aún. Y luego van a darle el beneplácito a besamanos a Huerta, presidente, después de que Lascurain, lo de Lascurain es otra traición vomitiva, era el secretario de Relaciones Exteriores. Y Madero lo presionan y lo presionan. O sea, está muy fácil decir no debió renunciar nunca. Allende no renunció nunca y lo mataron igual. Pero lo presionan. Pues es evidente que con la firma no valía nada ya. Y le dice a Lascurain, porque la idea es que Lascurain entra como presidente en sustitución del presidente Madero, porque no está ni el presidente ni el vicepresidente, ambos renuncian, y le dice que no entregue la renuncia hasta que ellos no estén en Veracruz para irse a Europa, libres. Está el tren en la noche ahí para que salga toda la familia. Y Lascurain se la da de inmediato a Huerta. Y luego le dice, bueno, no la entreguen al Congreso, y la entregan. Y todavía Lascurain, a los 45 minutos se renuncia para que Huerta sea presidente cuando no ha cumplido liberar a Madero. Y el cobarde renuncia y le entrega el mando a Madero, a Huerta, y por lo tanto la vida del presidente Madero. Y luego el pusilánime va a pedir una audiencia al presidente Huerta. El presidente que acaba de renunciar va a pedirle una audiencia al presidente Huerta para que cumpla su palabra, y Huerta ni siquiera los recibe. Es terrible, hombre. Aquí está quién están en el gabinete de Huerta. A Gustavo Madero se lo llevan a la Ciudadela y, como les he comentado, le sacan el ojo bueno. Tenía uno de vidrio, sacan el ojo bueno, le dan de bayonetazos y le gritan, no sea llorón, aguántese, cuando estaba ya ciego y chorreando sangre porque le habían sacado el ojo. Lo matan ahí, la chusma, elegante. Esa es la derecha. No solo es la soldadesca borracha, no. Los porfiristas les tenían odio por haber liberado la patria. Rodolfo, fíjense, dice, la chusma elegante le gritaba llorón, cobarde, ojo parado, pinchándolo con las bayonetas, lo forzaron hasta la estatua de Morelos, una descarga de tiros le atraviesa el cuerpo. Rodolfo Reyes no quedó satisfecho, el hijo del general Bernardo Reyes, tampoco sus compinches, y llegó el turno del viejo intendente Adolfo Basó, también los matan, ahí los entierran, ahí en la Ciudadela, ahí los escondieron. No, régimen amanece manchado en sangre, hay una de cosas aquí. Siguen presionando a Madero y nadie le dice que ya mataron a Gustavo. ¿Cómo presionan al presidente Madero a que renuncie si ya mataron a Gustavo? Es evidente lo que le va a pasar al presidente Madero y nadie le dice. Al contrario, lo presionan para que renuncie. Todavía Madero firma y dice, pero yo no me voy sin que Gustavo esté incluido entre nosotros y vaya a la libertad. No sabe que está muerto, que fue torturado previamente. Todavía Pino Suárez dice que se hace constar que fueron obligados por la fuerza, y al final hace una redacción ahí, obligado por las circunstancias. Todavía Lascurain, de este pusilánime, vuelve y dice, ya soltaron a González Garza, a los cuñados de Pino Suárez, como una muestra de buena fe. Pues, nada. El embajador cubano, Márquez Sterling, se va a dormir con ellos ahí. Entonces, se queda ahí con ellos para garantizar su vida, pero esto lo he leído en otros. El general Ángel le sonreía con tristeza. Era el único que no creía en el viaje a Cuba. A don Pancho lo truenan, le dijo en una parte a Márquez Sterling. En la Cámara de Diputados, los soldados van a obligar a los diputados a aceptar las renuncias. O sea, la Cámara sesiona con los soldados armados ahí y declarar presidente provisional a Pedro Lascurain. La carta de Huerta liberándolo no llega. Y entonces
O nervioso envió a su tío Ernesto Madero impedir que se presentara la renuncia en la Cámara. Don Ernesto regresa diciendo, ya se presentó. Lascurain no debió renunciar, renuncia. A los 45 minutos es el presidente más corto en la historia del país y entonces Huerta ya es presidente. Huerta me ha tendido un segundo lazo, firmada y presentada mi renuncia, no cumplirá su palabra y no la cumple. Un oficial se presenta para anunciar que el tren no saldrá esa noche de México a Veracruz y de ahí el barco. Y dice Madero, el tren no saldrá a ninguna hora. Contesta en tono de resignación suprema. A él le dicen, hasta el día que lo matan, le dicen que mataron a Gustavo, a su hermano. Dice Pino Suárez, matarnos equivaldría a decretar la anarquía, que fue lo que sucedió. No creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a sus legítimos mandatarios, o sea, ellos dos. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Y los matan, no los fusilan. Les aplican la ley fuga, que no se las aplican, no se echan a correr. Dicen que quisieron fugarse y los matan a sangre fría a un lado de la penitenciaría de Lecumberri. Rodolfo Reyes, en sus memorias, Madero y Pino Suárez era un peligro indiscutible para nosotros. El que diga que alguna vez pensamos liberarlos miente. Pues nada más. Huerta conocía la tenacidad de Madero y su fe en el triunfo de la revolución y temía que Madero lo derrocara. Todavía va la esposa y la hermana de Madero a hablar con Wilson. Deseamos que use su influencia para proteger la vida de mi esposo y la de los demás prisioneros. Y Wilson respondió con un cinismo asombroso, esa es una responsabilidad a la que no deseo hacerme acreedor. Pino Suárez es un hombre muy malo, no puede hacerle ninguna promesa sobre su seguridad. Esa clase de hombres debe desaparecer. Otra vez, eso es la derecha y eso es la embajada de Estados Unidos regularmente. Y a pesar de todo, Wilson acepta mandar un telegrama que la madre de Madero le envía de que intervenga para salvar la vida de su hijo. No responde. Otras embajadores, logias masónicas mandan a Taft telegrama, nunca responde. Wilson convoca al cuerpo diplomático para exigir el reconocimiento de Huerta y está todavía el presidente ahí, Madero, preso, y ya están haciendo la fiesta. Entonces es terrible, terrible lo que pasa, hombre. Dicen que le aplicaron la ley fuga, los matan y quedan impunes todos hasta que triunfa la revolución. Después del asesinato de Madero, unas personas llevan ahí unas flores. Señor, los desgraciados te lloramos porque solo podemos ofrecerte nuestras lágrimas. El epitafio del pueblo de México a su presidente sigue vigente. La calle de Madero se llama así, era la calle de los joyeros, ¿cómo se llamaba? Se me olvida ahorita cómo se llamaba esa calle. El nombre se lo pone Villa. Hay una foto donde cambia el nombre que tenía por Madero, la peatonal. Los cuerpos los tienen que ir a rescatar, además, porque los enterraron también ahí. Le dicen a la esposa que vaya sola, quiere ver el cuerpo, le dicen que vaya sola, y luego sale una nota, ya no va, que se había suicidado. Bueno, esta está terrible. A los pocos días el general Gabriel Hernández, un general, empieza a ser matadero. Es lo que les digo, si la derecha regresara, esto sucedería. No olvídense. No nos lo van a perdonar nunca. Lo bueno es que no va a regresar. No, son terribles. Después del presidente yo estoy en la lista. Lo he dicho. No va a pasar. Los derrotamos y los seguiremos derrotando con el apoyo del pueblo, con su conciencia, con su organización, con su lucha, con su participación, con su determinación. Pero no hay que confiarse. Son terribles. Son terribles. Gabriel Hernández fue ultimado en la cárcel de Belén, general, preso, por Enrique Cepeda, gobernador del distrito del gabinete de Huerta. Cepeda roció con petróleo al general Hernández, lo vio arder y consumirse y luego se fue a un prostíbulo. Mata Huerta, no solo al senador Belisario Domínguez, ese fue el último, a un número grande de legisladores, a un número grande. Por aquí debe estar. Y los intelectuales en una actitud súper servil. Hombre de acero, Huerta es un convencido de la necesidad de cultivar la más amistosa relación con los Estados Unidos. Wilson, el gobierno de Madero en los últimos meses fue un reinado de terror. ¿Les suena? Hacen, pero barbaridades.
Matan a los diputados Alfonso C. Gurrión y Edmundo Pastelín, secuestrados y secretamente asesinados. Los diputados Manuel Origuel y Néstor Monroy. Luego, el diputado Serapio Rendón, secuestrado y asesinado. Y luego a Belisario Domínguez, que previamente lo torturan, el que era un médico muy prestigiado, médico, pero un asesino, Aureliano Urrutia, que creció en Estados Unidos todo el tiempo, sabía cosas del corazón. Eran cosas terribles, duales. Era un extraordinario médico y un gran cirujano y un miserable. Fue el que hizo buena parte de la represión de Huerta, la instrumentó. Fue asesinado en Coyoacán en el sanatorio de Aureliano Urrutia, quien mutiló espantosamente el cuerpo del ilustre y anciano senador. Y luego este cabrón, con el ejército, detiene y encarcela a todos los diputados. Todos tenían fuero y no a lo que sirvió el fuero. A todos los encarcelan. Y luego disuelven el Senado. Y la posición de intelectuales y de la prensa y todo, de un lambiscón subido. Hay expresiones muy duras aquí, yo creo que incorrectas, a Zapata. Creo que hay un error con Obregón porque él no había sido militar, él es de los que se subleva a la muerte de Madero, del presidente Madero, porque él lo dice en su libro 8,000 kilómetros en campaña. El partido maderista se divide en dos, los que acuden al llamado de las armas y los cobardes. Tengo la vergüenza de decir que pertenece al segundo grupo.